Gloria a Dios, hermanos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, como dice, hermanos, nada podéis hacer. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos míos, Brother, nosotros nos podemos dar cuenta de lo que acontece, we can lo que realize está what's aconteciendo en el mundo, happening around the en el world, ser humano. in the human being. Podemos ver que hay conflictos, guerras, We can see that there's wars, pleitos, fights, contiendas, divisiones, division, ultrajos, robos. robberies. La pregunta es, The question is, ¿por qué está así el mundo o el ser humano? why is the world this way? La pregunta es, The question is, ¿dónde está Dios? where is God at? Note esto, hermano. Note this. Yo formulé una pregunta. I formulated a ¿Dónde question. está Dios? Where is God at? Y esa pregunta está mal formulada. And that question La pregunta correcta es, is not correctly asked. ¿dónde dejamos a Dios? The question is, where do we leave God? El mundo, el ser humano, The world, human beings, está sin rumbo doesn't have a path porque se ha alejado de Dios, because they se ha apartado de Dios. have gone parts from God. El tema de hoy, hermanos, es Today's sermon's title is sin Dios, Without God, apartados de Dios, apart from God, alejados de Dios, away from God, nada somos we are y nothing nada podemos hacer. and cannot be ¿Cuántas anything. veces hemos declarado esa palabra, esa frase? How many times have we ¿O declared escuchado this esa phrase? frase? Of heard ¿Usted this cree phrase? eso, hermano? Do you believe this? ¿Usted lo cree? Do you believe it? Gloria a Dios, hermanos. Glory to God. El ser humano existe porque Dios existe. Human being exists because God Debemos exists. nuestra existencia a Dios. We owe our existence Nuestra to God. existencia depende Our de Dios, existence depends ya on God. sea que reconozcamos su existencia Whether we o no. recognize His existence or not. El hombre sin Dios, Man without God, espiritualmente, spiritually speaking, está muerto. it's death. El hombre sin Dios Man without God, está incompleto, it's incomplete, aún en su vida even in their lives, mortal, hermanos. their mortal life. Hermanos míos, Brethren, el hombre está inquieto. El hombre no tiene paz con sus semejantes. man cannot have Y peace with aún his consigo neighbor, mismo no tiene paz. even with himself. ¿Por qué? Why is this? Porque no tiene paz con Dios. Because they don't have peace with God. Ahora bien, hermanos, Now, voy a plantear esta pregunta. I'm going to, ¿Qué pasa o qué ocurre what en happens nosotros? in ourselves, O mejor dicho, or better said, ¿qué pasa en los padres de familia what happens in the parents cuando el hijo when the son necesita ayuda? needs help Y el hijo, and the son, en vez de recurrir a pedir ayuda a los padres de familia, instead of turning towards his parents, se va siempre he a turns cierta persona. to a certain person. ¿Qué cree What do you think? o qué piensa o qué siente Or what do you feel esos padres de familia, hermanos? those parents feel? Siente tristeza en su corazón, ¿verdad, hermanos? They become sad in their hearts. Eso es exactamente That is exactly lo que hacemos con what Dios we do with cuando God buscamos encontrar when we try to en find este mundo in this world nuestras necesidades personales. the answers to our Cuando personal alguien needs. rechaza When someone a rejects Dios y God piensa o and cree thinks or believes ser autosuficiente they'll be out para of resolver to resolve sus dificultades, their sus problems, problemas, sus necesidades. their needs. Es como decirle al Señor, It's like if you say to the yo Lord, no te necesito. I don't need you. Es decirle al Señor, It's like telling the tú Lord, no sabes lo que es mejor para mí. you don't know what's the Es best for decirle al me. Señor, It's like telling the tú Lord, no me satisfaces. you do not satisfy Es decirle me. al Señor, It's like telling the yo voy a Lord, conseguir
lo que quiero I'm going to por mis accomplish propios méritos what I need o por mis propias fuerzas. with my own strength. Hermanos míos, Brother, Dios God nunca se aleja de nosotros is never y apart ni from rechaza us nuestras peticiones. or rejects our Es el petitions. ser humano quien It is se aleja de Dios The human being the one con su that gets apart from arrogancia, God, being con su arrogant, soberbia, con su prideful. egocentrismo. ¿Sí? Es el ser humano It is the el human que se being aparta de Dios. that gets apart from God. Hermanos míos, Brother, Dios siempre ha querido God has always y wanted quiere el bien and wants the good para la humanidad. for humanity. La palabra de Dios nos enseña aquí, hermanos, The word of God en teaches us here. Jeremías capítulo 20. Jeremiah el chapter verso 20, 11. verse 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Es decir, en otras palabras, In other words, Dios tiene planes God has plans de bienestar of good y no de calamidad, and not of a fin de evilness, darnos un futuro in order to y give una us esperanza. hope and a future. Dios está en control de todo, hermanos. God has a Y control of además, everything. que tiene cosas buenas And he also has good things reservadas para nosotros. reserved Amén, for hermanos. us. Estar y ser guiados Being guided bajo la protección y bajo la dirección del Señor by the protections and guidance of da God, mucho gozo, it da brings much alegría. joy. It brings Buscar nuestros happiness. sueños, hermanos, nuestras metas, Seek nuestros proyectos, Goals, nuestras- projects, nuestros ideales, ¿sí? En las manos de Dios, putting them in the hands en of las God, manos del Señor, in the hands of the Lord. nos da mucha confianza, It brings us trust, seguridad y security, tranquilidad. and peace. Cuando las victorias cuestan llegar a ellas, When it's hard to conquer fortalece, ¿qué, victories, hermanos? Nuestra fe strengthen y your nos da faith, fuerza, and He gives us energía strength, energy para comenzar todo de nuevo. to start Amén, all over hermanos. again. Alábalo, hermanos, porque Él está vivo. Hermanos míos, Brother, seamos sabios y prudentes let's be prudent and wise, y pongamos todos nuestros sueños, and let's place all of our nuestras dreams, metas, our goals, nuestros pensamientos, our nuestras thoughts, ideas our ideas ante el altar de Dios. before God's Amén, hermanos. altar. ¿Por qué ponerlos ante la presencia de Dios, hermanos? Why place them before God? Para no correr el riesgo In order de not más to adelante take the risk later on arrepentirnos o fracasar, hermanos. to fail. La palabra de Dios dice The Word of God tells us, en Proverbios 16, el verso 3, Proverbs 16, verse encomienda 3, a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Gloria a Dios. Note esto, hermanos. note this, Nunca nos Never. olvidemos que las bendiciones de Dios forget that God's blessings llegan si nuestras conductas arrive if our los conduct amerita. Es are decir, worthy. In Dios other words, nos God da muchas cosas, gives us many things. pero un gran porcentaje de But lo a que big recibimos de Él Percentage of what we receive está from Him, condicionado there's a por condition nuestra behind it conducta o comportamiento. based on Ahora bien, our conduct. dicho esto, todo, Ev- hermanos, todo, absolutamente todo, lo que le Everything encomendemos a Dios y dirigidos that we direct por towards Dios, God, tendremos éxito en todos we will nuestros succeed proyectos de vida. Amén, in all hermanos. of our projects. Hermanos míos, Brother, en Cristo estamos completos In Christ we are complete, seguros y secure, realizados. realize. Hermanos, Brother, ¿usted cree do you think que todo lo bueno que tenemos that all the good that we proviene de have Dios? comes from God? Gloria a Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, el verso 17. James Toda 1, buena verse dádiva y 16. todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que todo lo que tenemos Meaning everything we es un have, regalo de Dios, it is a gift from que God Dios nos da, that God gives us porque Él es because He la is fuente de nuestra the vida, fountain hermanos. of life. Es por su bondad,
It Y is no because of es His por nuestros propios méritos kindness o por nuestras propias fuerzas. and not hermano. because of our strength. Ahora bien, hermanos, Now, ¿usted cree que las riquezas Do you think that the y wealth bienes provienen de Dios? and the things that we have come Si from me God? acompañan, hermanos, por Please favor, a come with me. Eclesiastés, Ecclesiastes capítulo 5, el verso 19. chapter 5, verse 19. Dice así. Eclesiastés 5, verso 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le dan también facultad para que coman de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo. Esto que dice es don de Dios. Disfrutar el fruto de nuestro trabajo To enjoy the fruit es of our un work, regalo de Dios, hermanos. it's a gift from God. Lo que comemos, What lo que we eat, bebemos, what we o drink, compramos algún bien or purchase para disfrutarlo, hermano. to enjoy. Debemos tener presente We have to que keep todo in lo mind bueno that all good proviene de Dios. comes from God. Esto nos ayudará a mantenernos This will help us to maintain humildes. ourselves humble, para entender que el derecho a disfrutar to understand that the lo right que to tenemos enjoy it es solo porque Dios así lo ha is permitido. only because Alaba God lo que has Él vive, permitted hermanos. it. ¿Usted cree que la autoridad Do you think that the authority que tenemos proviene de Dios, that hermanos? we have comes from God? Mire lo que dice, si me acompañan, hermanos, a Romanos 13. Come to Romans 13, Vamos a leer desde el 1 hasta el 4. 1 to Romanos 4. 13, 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, 2. a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. 3. 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Pregunta: Question. ¿quieres pues no temer la autoridad? Do you want not fear authority? El Señor te dice: haz lo bueno The Lord tells you y do good. tendrás alabanza de ella. En el 4. 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Alabado sea nuestro Dios. Es decir, que toda Meaning that every posición, jerarquía, position investidura o autoridad or authority que hay o que tengamos, that we have solo puede ser dada por Dios, hermanos míos. can only be given by God. Y la autoridad que Dios nos ha dado, And the authority that God has given us, nosotros somos responsables we are de responsible ejercerla bien. to execute it correctly. Ahora bien, hermanos, Now, tener una posición having a de position autoridad, of ya authority, sea en el hogar, either at ya sea en la home iglesia, or at church ya sea en la comunidad, or in the ya community sea en el trabajo, or at work, es un regalo de Dios it is a gift from God para servir a otros to serve con others justicia. with justice. No debemos We must not abusar de la autoridad que Dios nos ha dado abuse the authority that God has given utilizándola us by trying to use it para nuestro propio beneficio, for our own gain, sino para honrar a Dios. Amén, hermanos. but to honor God. Hermanos míos, Brethren, podemos darnos cuenta we can see que apartados, alejados, By being- separados de Dios, separated from God, nada somos we are nothing y nada podemos hacer. and cannot accomplish Pero más con anything. Dios But with God, somos lo que Él quiere que seamos. we are what He wants us to be. Hermanos míos, Brethren, en este mundo, in this world, todo el que se eleva su everyone alma that a elevates their cosas soul vanas, towards vain perecerá. things will el perish. que piensa The one that que está thinks vivo por sí mismo, that they're alive because of their perecerá. own strength will El que perish. piensa que todo lo puede sin one that ayuda thinks de nadie, That they can do everything on their own perecerá. strength will perish. solo confiemos en Dios
We y can only nosotros trust viviremos para siempre. in God. Alabado We sea will nuestro live Dios. forever. Porque si no fuera así, hermanos, Because if it wasn't so, yo no estaría aquí de pies. I wouldn't be here standing. Es por Dios, It is es because por of su God, misericordia que because of estamos His aquí, mercy, hermanos. that Alaba we lo are que Él vive, here. hermanos. Hermanos míos, Brother, recordemos que el Let's- azar let's remember no existe. the luck does not Dios exist. no juega a los dados. God doesn't play Ya todo dice. fue predestinado desde antes de la fundación del Everything mundo. was already established before the Todo lo foundation. que nosotros necesitamos Everything that we need es tener a nuestro Señor. is to a have nuestro our lado. Lord besides us. No necesitamos nada más, We don't hermanos. need anything else. Solo tenemos que poner We only toda have nuestra to confianza place all of en our Él. trust in Him. Hermanos míos, Brother, sin su ayuda, without His help, sin su presencia, without His sin presence, su amor, without His love, nada podemos hacer we cannot y nada accomplish somos, anything, and hermanos. we are nothing. Ahora bien, hermanos, si me acompañan, por favor, Please come with me. a 2 de Corintios, Second capítulo 3, Corinthians. el verso 5. Chapter 3, verse 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, In other words, nadie no one puede considerarse capaz can consider sin ayuda de themselves Dios. capable without God's Nosotros help. no podemos We cannot o no somos capaces or not de hacer capable algo of doing por sí mismo. anything on our own. Es Dios quien nos da la capacidad It is God who y gives us hacerlo. the capacity. Nosotros somos instrumentos We're instruments. y en nosotros no debe de haber And in ourselves, orgullo, we should not have soberbia, pride, arrogancia, hermanos, arrogance, sino que nosotros debe de haber but there should solo be la libertad only the freedom de vivir para dar gloria a su nombre. to Amén, live the hermanos. glory to His name. Ok, hermanos. Ahora, si ustedes me permiten, hermanos, Now, vamos a explicar a través de un dibujo we're going to explain to you lo que dice en through a Juan drawing. 15:5. Dice San Juan John 15:5 dice, 15:5. yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es decir, ramas. Meaning branches. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora bien, hermanos, Now, Jesús es la vid verdadera. Jesus is the vine, Hermanos, brother. Jesús Jesus es como la fuente de is nuestra vida. the fountain Es of our decir, lives, que todo proviene de Él. meaning everything comes from Him. Jesús Jesus dijo que unidos said that united a la verdadera fuente que es Él, towards the fountain, which is Him, podremos tener frutos que son verdaderos resultados. we can have fruits. Para poder tener frutos duraderos y verdaderos, In order to have real fruits, debemos estar unidos we must be o united, conectados connected a la fuente perdurable y verdadera with que the es fountain, Jesús. which is Ya que Jesus. sin Dios Because without nada God, podemos hacer, hermanos. we cannot accomplish anything. ¿Qué significa, hermanos, llevar frutos? What does it mean to take fruits? Llevar frutos significa, To bring fruits means, si me acompañan, hermanos, por favor, please come with me. a Juan 15, To John 15, el verso 2, hermanos. verse 2. Cuando lo tengan me dicen amén, hermanos, por favor. Ahora bien, hermanos, dice así. Yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. 1. Aquí podemos ver, hermanos, Here we can see nuestro Padre Celestial. our Heavenly Father. Dice, todo pámpano, es decir, toda rama 2. que en mí no lleva fruto, aquí podemos ver ramas We que no can- llevan frutos, We can hermanos. see the branches without fruit right here.
lo quitará, es decir, el Padre meaning the lo Father, cortará, will cut it, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, and he will clean everyone that brings es fruit. decir, lo podará. Ahora bien, hermanos, hay creyentes There's believers que llevan frutos, that bring fruit, pero Dios sabe but God knows y lo conoce todo. and knows it all. Él conoce He knows lo más profundo de nuestro corazón the most profound y Él sabe area of our hearts, and en He qué knows áreas estamos errando. what Él areas sabe en we're qué áreas incorrect, estamos fallando. what Él areas sabe we're en qué failing, áreas estamos desordenados. what areas are not in order. Entonces, ahí dice el Padre, The Father says que es el labrador, y dice que nos poda, nos limpia. that He cleans us. ¿Por qué? Why? Porque el Padre ve en uno Because que the podemos Father dar más frutos. can see in us Por that eso we el can Padre do more fruit. viene This y is nos why He labra, comes nos poda, nos limpia and cleans us a través de su palabra. Amén, through His hermanos. word. Otro ejemplo, hermanos. Another example, Cuando Dios when God nos limpia, cleans nos us, limpia también a través de las pruebas He does it through los the procesos. trials, the process, y nos hace pasar por un momento doloroso and He allows us to para go así through harsh sacar times nuestro mejor potencial, in order to bring out y the best evitar potential and que seamos avoid cortados for us to be cut off y echados al fuego, hermanos. and thrown in the fire. El Señor, hermanos, The Lord piensa thinks en nosotros constantemente, in us en constantly, nuestro crecimiento in our growth y en nuestra madurez espiritual, and in our spiritual maturity. pues desea que alcancemos He desires lo for que us Él ha preparado para to nosotros, reach what He has prepared for us. pero que más allá de eso, alcancemos la salvación. But even better for Amén, us to hermanos. reach salvation. Ahora bien, hermanos, Now, brethren, ¿qué significa llevar frutos? what does it mean to bring fruit? Llevar frutos significa It means mucho más que anunciar el Evangelio, more than mucho más presenting the que gospel, ganar almas more para than Cristo. gaining souls for Christ. Llevar frutos, hermanos, Bringing ¿qué fruits. significa What does it mean? llevar frutos? Significa, hermanos, It means es crecer to grow a la imagen, in the a la image, semejanza de Cristo, of al Christ. carácter de Cristo. the character of Christ. Jesús dijo, mire, Jesus en said, Juan, ¿qué significa what does it mean permanecer en Cristo? to be in Christ? Si me acompañan, hermanos, por favor, Please come with me. a Juan 3:24. John 3:24. Cuando lo tengan me dicen un amén, hermanos. ¿Qué significa permanecer en Cristo? What does it mean to Juan remain 3, verso Christ. 24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece. ¿En qué, hermanos? En nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Ahora bien, hermanos, Now, brother, sí. Primera de Juan 3, First. verso 24. it was 1 John 3:24. Ahora bien, hermanos, ¿qué significa permanecer en Cristo? What does it mean to remain in Christ? Permanecer en Cristo significa It guardar means su palabra. to guard His word, Y no solamente guardar su palabra, and not just sino to keep His word, ponerla por obra, hermanos. but to put it into action. Permanecer en Cristo To remain in Christ
significa Means confiar en sus promesas. to trust in His Permanecer en promises, Cristo significa confiar que Él suplirá nuestras to necesidades. trust that He will Permanecer supply our en needs. Cristo To remain también in Christ, significa it also means que nosotros debemos ser fieles, that we should be faithful leales a sus mandamientos. towards His commandments. Permanecer en Cristo, hermanos, To remain in Christ es tener una relación íntima con Dios. it is to have an intimate relationship with God. Ahora bien, hermanos, Now, brethren, la pregunta es ¿cómo permanecer en Cristo? the question is, how do you remain in Christ? Una vez, hermanos, que estamos unidos Once we are united a la vida verdadera, es with decir, the a Cristo, vine, meaning Christ, no debemos we must de not apartarnos de ahí, hermanos, de alejarnos del Señor. get away No from debemos, God. hermanos. We must not. Para permanecer en Cristo In order to remain in Christ, es, hermanos, hacer la voluntad del Padre. it is to do the Para Father's will. permanecer en Cristo To remain in Christ, es dejar de hacer nuestra voluntad, it is to stop doing our own will. es dejar la soberbia, la arrogancia, To el stop being orgullo. arrogant, prideful. Permanecer en Cristo. To be in Christ. ¿Cómo permanecemos en Cristo? How do we remain with Christ? Manteniéndonos en santidad. By maintaining ourselves in holiness. Si hemos pecado, If we have sinned, confesemos nuestros pecados, let's hermanos. confess our sins. Amén, hermanos. Necesitamos también We also leer need la palabra, meditar la to palabra. read and Y meditate no the solo word meditar la palabra, sino ponerla por obra. and put it into action. Obedecer la palabra. To obey the word. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, Now, dice la palabra de Dios que separados del Señor, the word of God tells us that nada apart from podemos God, hacer, hermanos. we cannot accomplish anything. Note esto, hermanos, Note this. que hay personas There are people que pueden hacer muchas cosas that sin, can sin Cristo, hermanos. accomplish many things without Christ. Una persona puede recaudar A person gran cantidad de dinero can make a lot of money para ayudar a otras personas. to help other people. Por ejemplo, For example, un inventor someone that invents hace su invento something y ese invento and that ayuda helps a las others. personas. ¿Sí? Otro ejemplo, hermanos, Another example, nosotros podemos ver we can see cuánta gente how many people allá en el mundo out in the world que gana cantidades de dinero that makes a lot of money y van hacia los hospitales y donan su dinero, and they go to the cierta parte. hospitals and help out by Hermanos donating míos, money. Note esto, hermanos. Note this. Pero ninguna de esas obras, hermanos, But none of those actions será un fruto espiritual que agrade a Dios. will be a spiritual fruit Ninguna that de will esas please God. cosas None of those things Se perpetuará en la eternidad. will live through eternity. Ejemplo, jóvenes, For example, young people, ustedes you, lo que hacen what do y'all do para servirle al Señor, to serve the Lord? tocan los instrumentos. Y'all play the instruments. Los hermanos que limpian la carpeta, The brothers that clean Los the baños. carpet, the bathrooms, esas obras, hermanos, those works son duraderas will y live perpetuas eternally por toda la eternidad. for throughout Esas eternity. obras, Those works, Dios las toma en cuenta God y sees Dios them
le agrada, and hermanos. God is pleased with them. Porque Cristo Because es el Christ fundamento is a que foundation hace que cualquier esfuerzo humano, that allows an por any pequeño human que sea, effort, llegue a ser regardless permanente of how small it is, y que le dé gloria a Dios, hermanos. it will remain and Si me give glory acompañan, to God. hermanos, por Please favor, a come with 1 me. Corintios, 1 Corinthians 1 Corintios capítulo 3, chapter 3, el verso 11 al 15. verse 11 towards 15. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 13. La obra de cada 13. uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. 15. 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, In el other oro, word, la plata, gold, el heno, silver, las piedras preciosas, precious la stones, madera, wood serán quemadas will be y burned no perdurarán, porque no fueron producidos because they were como not produced resultado as a de la result relación, de la unión of the relationship con Cristo. with Christ. Amén, hermanos. Cuando el creyente, When the believer, ya con esto concluye, hermanos. Cuando el creyente permanece When en the Cristo, believer remains como in el Christ, pámpano que permanece en la vid, entonces se cumplirá then lo que dice el salmista. Si me acompañan, hermanos, please come to Psalms Salmos 92, 92, los versos 12 al 15. verse Dice, Salmos 92, los versos 12 al 15. verse 12 through 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. ¿Cómo estarán, hermanos? Vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, 15. mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Alabado sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Blessed be the Lord. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar. Let's pray.